Como sabéis, hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, como ya hemos estado diciendo toda la jornada, y por eso hemos elegido este día para celebrar nuestro 50 aniversario. Es indudable que todas las personas que tenemos aquí en esta mesa tienen una experiencia inmensa en la materia y es un placer que queráis compartir este día con nosotros, así que yo estoy muy feliz de compartir con vosotros esta mesa y conocer vuestros testimonios y espero que vosotros también y todos los que nos acompañan hoy lo disfrutéis con nosotros. Y sin más dilación os voy a dar presentación a la primera pregunta y me gustaría preguntaros a todos y a todas las de la mesa. Y mi pregunta es, ¿por qué creéis que el deporte, y en especial el fútbol, se puede utilizar como herramienta para la inclusión social? Empiezo con vosotras, chicas, Alma y Rubí. Buenas tardes, saludos a todos. Considero que el fútbol es una herramienta de inclusión porque nos permite estar juntos sin la necesidad de tener que hablar el mismo idioma, de ser del mismo país, de tener el mismo color de piel. Nos permite ser parte de un grupo, de un todo, sin barreras ni limitaciones. Hola a todos. Y bueno, el deporte como una herramienta de una lengua universal, yo creo que sí. Y también, por ejemplo, nuestro proyecto de Fútbol Club como mujeres, femeninos, inclusivo con una masa, también su nombre, por ejemplo, inclusivo, femenino, mujeres refugiadas que llegan recientemente en Barcelona. Ese proyecto empezó en 2021 en Barcelona, y somos Rubí y yo, representante ahora en esta mesa redonda. Esta mesa redonda representante de este proyecto. Creo que somos en Barcelona un ejemplo vivo de ese proyecto. Y también, por ejemplo, el trabajo de la masa es una herramienta. Por ejemplo, el fútbol no es un balón, es mucho más que balón. Nosotros trabajamos igualdad, integración y también transformación social también. Por eso, en nuestro proyecto es mucho más que deporte. Y también eso realiza como no tiene que ver que venga, que donde venga, que ahí no se ve que nada que ver cuál es tu color, cuál es tu cultura, cuál es tu nacionalidad. En campus todo el mundo es igual. Por eso la masa nos permita ese proyecto también de mujeres refugiadas que estamos realizando en Barcelona, que somos iguales y tenemos una inclusión en este proyecto total. A mí me gustaría hacer un paralelismo, ¿no?, con la figura de mediadora cultural o mediadora artística, ¿no?, que a veces se usa en el mundo del arte. Yo he estado muy vinculada con el mundo del arte y realmente en el mundo del deporte no existe esta figura como tal, o sea, no hay como estudios específicos sobre ello, pero realmente lo que luego en la práctica sucede es que realmente hay figuras, ¿no?, de mediación deportiva y de personas que al final llevan, o sea, acompañan procesos de migración, de refugio, de ciertas situaciones, ¿no?, que se viven en los contextos en los que vivimos y que realmente acompañan, ¿no?, esta integración en la comunidad, hacer una comunidad nueva y bueno, como reivindicar, ¿no?, este rol también un poco de las personas, ¿no?, que dentro del deporte, a pesar de no haber esta figura reconocida, pues hacen esta labor de mediación y de acompañamiento. Hola, aviam, potser 2 o 3 idees per part meva. Es diu habitualment que viatjar és la millor cura contra els prejudicis, però clar, nosaltres vivim en un món on passen 2 coses. Primer, que en un lloc petit hi ha gent ja de molts països, és com si estiguessin molts països. No cal anar a la Xina o a Tailàndia per entrar de vegades en una cultura diferent, no? Però, en canvi, l'altra cosa que ens està passant és, tot i que vivim gent de moltes cultures i molts orígens, fins i tot en un barri petit, de vegades no ens parlem i no estem en contacte. I el que la gent es barregi i que la gent estigui parlant i que hi hagi un fragment, això és el millor que hi ha precisament per acabar els prejudicis. I com deien les companyes, l'esport, diguem-ne, l'equip és un escenari pràcticament ideal on això pot passar. Un segon pensament és que, i en particular pel jovent, l'esport és una escola de treball en equip, d'esforç, de lideratge,
I penso que el lideratge, en particular el lideratge de família, és molt important perquè aquest tipus de models, veiem que de vegades hi ha gent que ens vol imposar certs models, diguem-ne, femenins que no són massa progressius ni massa positius, i aquests models de lideratge a l'esport penso que són importantíssims perquè és el que els nens veuen, el que veiem a la televisió i la gent que té èxit. I per acabar un pensament potser una mica provocatiu, la integració va una mica en dues direccions. Jo estic també al món associatiu, dintre l'excursionisme, i alguna vegada havíem pensat que si l'associació excursionista no s'assembla al carrer, doncs no té massa futur. És a dir, que penso que, i ara parlem una mica més de societat civil com una cosa una mica més ampla que l'esport, la societat civil catalana, penso que, no sé si a poc a poc o més ràpidament, s'ha d'assemblar cada vegada més al carrer perquè si no, no garantirem el seu futur. Perdón. Sí, parece. Pasa nada, explico muy fácil. Buenas tardes. Se me escapará alguna catalanizada porque soy un poco pequeñito y me pasa, pero intentaré que para que todos me entendáis. Yo sí que solo hablaré porque soy el representante del fútbol catalán, con lo cual hablaremos de fútbol y os explicaré alguna cosa referente al fútbol. Primero, felicitar a la entidad porque hoy es una parte de la jornada de los 50 aniversario del Formasá, por tanto, felicidades al Formasá. Una y dos, me voy a apuntar un poco para poder decir o para explicaros lo que es el fútbol y por qué la pregunta es, hablando del fútbol, lo que es el fútbol a la inclusión. Es muy fácil, porque es un deporte que no tiene ni idiomas, ni colores, ni diferencias y es global. Y es el más conocido. Y presidente de la Federación Saharaui de Deportes, tiene dos cositas que me hacen gracia y te las explico. Una, en el vídeo, en el primero de los cuatro, ha aparecido unos chicos jugando en lugar de balón con una pelota, con una botella de plástico. Bien, aquí, pues mañana la gente se va a la playa, aquí en Cataluña, y no se conocen, y luego Cataluña porque algo de aquí. Ponen las zapatillas y juegan al fútbol y no se conocen entre ellos. Y se ponen a jugar al fútbol y molestan a todo el mundo, se ponen a jugar al fútbol, pero se hace. Una. Y la otra, y eso es algo que lo sabéis los de Formasá, en Cataluña aún nos quedan, y yo también lo digo y lo dejo, yo diría que unos cuantos campos de fútbol de tierra. Y lo dejo ahí, os lo explico, sigo explicando, pero hay campos de tierra aún y se está jugando con campos de tierra. Cada vez menos, pero aún los tenemos. Y a partir, pregunta o no, les voy a seguir. Gracias. Buenas tardes a todos. Como podéis apreciar, no soy Ahmed Daden, por lo que sea. Mi nombre es Javiva y soy miembro de la Federación Saharaui de Deportes. Y bueno, nos vamos a repetir, yo creo, en esta pregunta porque casi todos compartimos el mismo pensamiento. El deporte en general y especialmente el fútbol ha demostrado ser principalmente lo que ha roto con esa desigualdad, ¿no? Al final, gracias a ese lenguaje universal, que vayas donde vayas, independientemente de tu origen, creencia o ideología, se comparte algo en común y es esa pelota, ¿no? Y al mismo tiempo también abre las puertas a muchos objetivos que tenemos, ¿no? Que nos facilita la vida en ciertas cosas, dándonos esa autoestima o esas oportunidades. Y por eso desde la Federación intentamos apostar fuertemente por el fútbol, además por otros deportes, ¿no? Pero especialmente por el fútbol y también por el fútbol femenino. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, como he dicho, era una mesa de nivel y se está notando, ¿no? Como todos podéis comprobar. Me quedo con la frase de el fútbol es el lenguaje. Creo que lo ha definido muy bien lo que nosotras y nosotros como ONG representamos. Y me gustaría preguntaros también cada uno de manera individual una pregunta para que puedan conocer un poco lo que hacéis de cada una de vuestras entidades, ¿no? Y voy a empezar por ti, Javiva, de hecho acabas de terminar y así continúo. En el caso concreto del proyecto de femenino saharaui que vosotras tenéis, ¿cómo creéis que contribuye a visibilizar la causa saharaui y a empoderar a las jugadoras, ¿no? ¿Cómo lo hacéis desde vuestra área? Bueno, como se conoce, el pueblo saharaui lleva 50 años, como comentaba antes nuestro representante,
Lleva 50 años en la lucha, se ha hecho de muchas formas, pero también es cierto que no solamente nos centramos en la parte política, que es totalmente necesaria porque es un conflicto político, sino que también lo hemos intentado hacer a través de otras vías, como puede ser la cultural, y otra que es súper esencial es el deporte, que es algo por lo que nosotros hemos apostado. Llevamos poco tiempo de recorrido, pero con mucho hecho y el día de hoy lo demuestra, yo creo. Entonces, la Federación Saharaui desde sus inicios ya tenía claro que iba a apostar por el deporte femenino en general y especialmente por el fútbol. Entonces es un recorrido bastante complejo y esto ocurre no solamente dentro de la sociedad saharaui, sino en el mundo a nivel universal, pero es necesario también de hacer. ¿Por qué es tan necesario? Porque para las chicas que están hoy aquí y para otras que no están, pero que también comparten el mismo sentimiento, es un orgullo poder representar su causa a través de algo que es la ilusión de su día a día, ¿no? Y algo que les gusta, que se les da bien y qué menos, ¿no?, que defender tu causa o visibilizar tu causa a través del deporte. También es verdad que es una herramienta de empoderamiento para las mismas chicas, ¿no? Porque al final, aunque todas las que están aquí, que son súper jovencitas, la mayoría de ellas han nacido en el territorio español, muchas de ellas tienen sus padres, sus abuelos, sí que han nacido en el Sáhara Occidental o en los campamentos de refugiados, ¿no? Entonces, para un país o un pueblo que lleva 50 años en el refugio, 50 años en el exilio, te llena de orgullo el poder representar tu causa a través del deporte, levantar tu bandera sin ningún tipo de represalia y hacerlo a nivel internacional. Muchas gracias por compartir cómo trabajáis desde el Sáhara. Gracias. Voy a pasar a preguntarle a mi chica, con la que comparto muchísimo tiempo, y mi pregunta es, ¿qué aspectos positivos destacáis de poder jugar al fútbol y qué podéis contar de vuestra participación en el equipo nuestro de Ramasa, también para que los demás conozcan desde vuestra perspectiva? Bueno, muchas gracias, María. Para mí Ramasa ha sido como no es deporte y mucho más de deporte. Por ejemplo, cambiado mi vida totalmente, yo ahora soy como una nueva Asma. Y ahí en Ramasa, en nuestro equipo, yo he conocido muchas hermanas, muchas amigas ahí. Y en nuestro equipo no somos solo jugadoras, somos líderes también, somos madres también, somos luchadoras también. Por ejemplo, actualmente estoy colaborando con ACTUR, con un proyecto de refugio 4.7, que también estoy trabajando con Movimiento por la Paz, y después de la verdad conocer Ramasa, eso me da una nueva confianza para ver mis sueños y realmente todo, ¿no? Pues en nuestro grupo, cuando vienen nuevas chicas recién llegadas, de solicitantes de asilo también, en principio ya empezar a confiar en sí misma. Y luego ahí nosotros compartimos risas, escuchamos nuestras historias, relatos, compartimos apoyo y ahí todo el mundo tiene esperanza para hacer llegar el futuro. Por eso creo que positivamente nomás a cambiar cara de una vida como yo. Muchas gracias. Bueno, pues para mí mi experiencia en el equipo Ramasa ha sido muy transformadora porque yo he llegado a este equipo, digamos, hace poco, he venido con muchas heridas que no han sido fáciles de llevar, pero junto a su apoyo todo ha sido mucho más fácil porque jugar fútbol al lado de ustedes es poder ser yo sin tener que dar explicaciones de qué tienes, qué te pasa, ¿sí? Y son muchas cosas que has hecho que pueda generar una red, puede construir una fuente de un hogar, de tener una referencia de hogar en Ramasa. Muchas gracias y qué suerte escucharlo y poder vivirlo cada día con vosotras. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues mi pregunta va para Yeser. ¿Cómo se puede garantizar que las mujeres refugiadas tengan las oportunidades de participar en actividades deportivas? Porque creo que vosotros desde ACNUR hacéis Moltes gràcies.
Aviam, potser el primer que hauríem de dir és que, com he dit abans, el paper dels clubs i de la societat civil i dels moviments esportius és importantíssim, però no ho poden fer tot en termes d'integració i en la responsabilitat de les autoritats i dels estats. I aleshores, si els refugiats i sol·licitants d'asil, per exemple, en particular les dones, no tenen documentació o hi ha poca integració econòmica o hi ha un accés a l'habitatge, l'esport és un luxe. Perquè en comprar d'aquí han de pagar, s'han de cuidar dels nens, per exemple, hi ha moltes mares amb nens que no tenen ningú més que l'estar recolzant. Aleshores, el rol penso que ha de ser complementari. Hem de començar també perquè hi hagi un rol una mica reivindicatiu que les autoritats facin, que ho estan fent a la seva manera, però s'ha de millorar molt i que s'ho vagi millorant i a partir d'aquí la societat civil es pot complementar. Però tampoc se li pot carregar, diguem-ne, tota la responsabilitat de la integració. Això és molt important i a banda d'això penso que les companyes ho han dit tot. Jo m'agafo molt a alguns aspectes que han mencionat que penso són importantíssims, de trobar una llar d'autoestima, de tomar models. La nostra oficina a Espanya és molt petita, però em penso que ens prenem molt en sèrio tot el que és el treball amb xarxes de refugiats i amb moviments de societat civil i sobretot també que les xarxes de refugiats tinguin una connexió amb moviments de base, ONGs com la vostra. Això per nosaltres és molt important i ja sabeu la crisi que hem parlat del món humanitari, però fins i tot amb un equip tan petit com el que tenim ho seguirem recolzant i a mi mateix fer un e-mail als companys i escolteu, això és una cosa molt important i jo estic molt impressionat i s'ha de seguir recolzant amb els mitjans que tenim però amb moltes ganes i molta convicció. Bueno, he visto que lo hacíais muy bien porque nosotros, con la ayuda de ACNUR, montamos el proyecto femenino, así que por eso también agradecerte de esa parte y contar también cómo lo hacéis. Jaume, voy contigo. ¿Qué tipo de recursos o programas ofrece la Federación Catalana de Fútbol para apoyar el fútbol femenino y proyectos de inclusión social como este? Porque es verdad que no se conoce mucho y me gustaría que lo contaras, la verdad. Fácil, mira. Os explico. La Federación Catalana de Fútbol, de cada programa que la pregunta o que me pedíais es del fútbol femenino, desde hace unos años tenemos una campaña solamente de fútbol femenino que se llama campaña Orgullosa, que da un pequeño ayuda económica, tanto arbitral como de dinero, como de pelotas, como de arbitrajes, a los clubes. Los sabemos los clubes y los recibimos los clubes. Esto, una parte. La otra, pensad en Cataluña, me tengo que apuntar porque eso me pierdo y tengo muchos números y solamente os daré uno. Solamente en licencias de fútbol femenino, hoy estamos en 23.000 licencias. O sea, en Cataluña hay 23.000 chicas practicando fútbol. Os voy a hacer una comparación también, que el total que tenemos de licencias en Cataluña, de todo el fútbol que se practica junto con los arbitrajes, estamos superando los 230.000. O sea, es la sección de España más grande de fútbol que tenemos aquí en Cataluña. Sí que nos sigan Andalucía de cerca, pero que somos los principales. Otro dato importante, somos la más antigua de federación y hace 4 días, hoy vosotros estáis celebrando el 50 aniversario y dejadme, pues la federación hemos celebrado el 125 aniversario. Vamos a la par con el Barça. El Barça un año de diferencia o con 2. Barça fue quien creó la federación junto con 6 clubes más en Cataluña y aquí apareció lo que es la Federación Catalana de Fútbol. Más, ahora la cosa rara, lo malo que somos nosotros, porque al final, ahora explicaré quién somos y por qué somos los malos cuando hablamos de extranjeros que puedan jugar a fútbol. Nosotros nos regimos y por narices, porque el fútbol es federado por la FIFA UEFA, Real Federación Española de Fútbol, y nosotros es la Federación Catalana de Fútbol, que somos la territorial de la española, pero es lo mismo al revés, la escala. Por lo cual, la normativa de fichajes es la de la FIFA y la UEFA. Vale. Hoy han mandado un comunicado, que va a haber recibido el club, hoy, que hagáis, si tenéis que hacer alguna ficha de extranjeros que tenéis pendientes, ya. Porque el 1 de julio no dejarán hacer ninguna, por ley. Pero hablo de, igual que os decía, que hay muchas normativas y por eso no estamos muy limitados en cuanto al deporte, perdonadme, al fútbol federado. ¿Qué ha hecho la federación? La federación ha creado, la catalana, y solamente se juega aquí en Cataluña, la Liga Lúdica. La Lúdica puede jugar cualquiera que no tenga o que no hace falta pasar por federado. Por lo cual, la Lúdica es un poco más pequeña, pero hemos empezado entrando por categorías y conforme los clubes nos van exigiendo, vamos abriendo ventanas.
y es una forma muy buena de que cualquiera que no pueda federarse esté. Esto, los que somos de aquí, de Cataluña, que estamos en ayuntamientos, que hemos estado, que conocemos los consells comarcals, se debería, o se hace mucho el Consell Esportiu. El Consell Esportiu de cada zona, o Vallès Oriental o lo que sea, pues, ellos hacían también o hacen, pasa que es de todos los deportes. Y la Federación Catalana de Fútbol lo que ha hecho es lo mismo, pero solamente de fútbol, no de todos los deportes en general. Una. Fundació. Esto es federación, ¿eh? Ahora sigue lo que hace la fundación. La fundación, que es la fundación de la Federación Catalana de Fútbol, es muy antigua, era muy antigua, pero pensad que la hemos activado. La Junta actual, hace ya 11 años, así. Era muy antigua la fundación, estaba en off, parada, y en 2014 nos pusimos las pilas para que funcionase. Y ahora trabaja mucho. Ramasá sé que lo saben, porque ellos han tenido en una ocasión, en 2 o en 3, algún premio de la fundación. Mira, en 5, hostia. Bueno, no lo sé, yo sería 3, pero en 5, sí, no, está. 5, no nunca he hecho el tercero, siempre he tenido algunos premios, que es, antes lo decíamos con el Presi, y lo que da, o lo que dice la fundación, dinero no tenemos mucho, pero lo que podemos hacer es, y me lo he apuntado, es dar luz, que antes lo decíamos con Jordi, dar luz y visualización de los hitos realizados por las entidades. Realmente lo que hacéis, por ejemplo, lo de hoy, no cabe más que antes lo decíamos, tenemos fotógrafos aquí, pues todo el anuncio que salga tenemos que revelarlo y todo esto se llegará a la fundación, y la fundación, sí, todo lo que nos ayude, pues perfecto. 1. 2, los personalidades, lo he dicho, aquí los programas de la fundación, por ejemplo, programas que hacemos. Becas a pobreza infantil. Ya no hablo de refugiados porque también tenemos aquí de becas, con problemas de gente que no puede pagar, porque aquí las escuelas tienen que pagar cuota, pues también tenemos un sistema de becas. Arbitrajes solidarios, por ejemplo, mañana tenéis partidos, y esto lo podemos decir aquí, para que venga un árbitro oficial mañana a arbitraros, se ha tenido que conseguir a través de la fundación, y que no sea un precio de árbitro oficial, que no podía ser, pero sí reglado con precio. Me parece, si no voy confundido, que tiene que ser así, o ha sido así. Y si no me lo decís, que si no ha sido así, diré que sea, pero yo diría que es así. Los premios solidarios de colaboración con colectivos de riesgo y de exclusión social. Y hay 2 colaboraciones más que me ha hecho gracia cuando he entrado, que he visto allí, tenéis el libro, si no lo habéis comprado, puedo comprarlo, que es muy divertido, de relats de l'esport solidari. Está en catalán, pero ¿está en catalán o castellà? Oh, vale, pues mira, ahora acabo de hacer un publi en castellano. Me parece que hay un apartado que sabéis vosotros, sabéis Ramasán. Vale. Si miráis donde la parte de colaboración, también participamos la Federación Catalana de este libro, por lo cual siempre estamos ayudando donde se puede. Finalizando lo de la fundación. La fundación, tenemos un programa que es para gente con diversidad funcional. Cada vez, sí, ya te digo lo mismo, la fundación pues la tenemos aquí en Cataluña más dedicada a gente con diversidad funcional que no a refugiados, sí que hay apartados que sí. ¿Qué hacemos? También una vez al año, ya llevamos 7 ediciones o 6, y pasamos de las 1000 personas que participan. Un campus, no, un día solidario, que es el 1 de mayo, que este último año, hace un mes escaso, se hizo en el Vendrell, y se hace por toda Cataluña y se hace para que descentralizar y no sea todo en Cataluña, en Barcelona, perdón. ¿Qué hemos hecho? Como que tenemos tanta demanda de este tipo de fútbol de diversidad funcional, dejamos de hacerlo en fútbol y hoy, que está también colgado en internet, vamos a hacer la Liga Talent, por gente que no puede practicar el fútbol de Fórmula 1, que son problemas de diversidad funcional, repito lo mismo, se tiene que valorar, se clasifica y haremos una liga continua de 6 meses, de 7 meses. Tenéis un trabajo, pero, lo mismo que he dicho al principio, fundación, no federación, porque federación no puede, ¿vale? Y para acabar, si me dejáis, tengo unas palabritas que me han gustado mucho porque, igual que no sé cómo has dicho tú, se me que me has mirado la web o que has mirado el programa que hacía, habéis mirado lo que hacían esta gente, igual, vale. Yo he hecho lo mismo, he hecho una práctica y he mirado la web de la Ramasán y me he mirado la web de la fundación. Me han hecho gracia, yo os digo, y quiero que os las queréis porque el trabajo que estáis haciendo se reduce en estas palabras y están repetidas un montón de veces en las 2 webs. Facilitar, colaborar, fomentar, promover, cooperar, respeto, tolerancia, trabajo, equipo, deportividad, solidaridad y vulnerables. Y hasta aquí.
Gracias por explicarnos todo lo que hacéis, que no es poco. Y me gustaría pasar contigo, Lidia, que nos explicaras desde el Fons Català de Cooperación, a nivel global de cooperación internacional y específicamente en igualdad de género, cuál es el rol del deporte, ¿no? Perfecte. Bueno, començar també la intervenció donant les gràcies a Ramassà, òbviament, i moltes felicitats per aquest 50è aniversari, que no l'hem donat al principi, però bueno, no volia deixar de fer-ho. Per contextualitzar una mica, el que deien abans les companyes, el Fons Català al final és una xarxa d'ajuntaments i no promovem cap projecte en concret, sinó que acompanyem entitats, ajuntaments, ciutadania a fer els seus projectes i poder-los portar a terme. Llavors és una feina d'acompanyament. Llavors el que justament, a més, tenim diferents àrees. Llavors jo estic a l'Àfrica, a l'àrea geogràfica d'Àfrica, Mediterrània i Àsia, que tenim unes companyes que justament es dediquen a la part d'acció humanitària i emergències. Llavors hem anat a tocar la seva porta per demanar-los, justament que estàvem al marc d'aquestes jornades de refugi, quins eren els projectes que impulsaven en la part de l'enfocament de gènere dins de l'acció humanitària. Llavors elles ens explicaven un projecte, de fet, que van anar a visitar no fa tant, que és d'esport, sí que és d'esport en un àmbit més general, però és una entitat que treballa a Grècia, que es diu Yoga and Sport with Refugees, i estan ubicades a l'illa de Lesbos. Si coneixeu el context, l'illa de Lesbos és un lloc on es concentren diversos fluxos migratoris, diversos desplaçaments. Llavors, aquesta entitat el que promou, o sigui, el que va néixer de la necessitat de poder donar resposta en una necessitat urgent de crear espais segurs i saludables per millorar la salut mental i física de les persones que es trobaven a la illa. Llavors, han impulsat 4 gimnasos que estan a Lesbos, a Atenes i a Ionina, i de fet un dels projectes que el Fons Català dona suport és un d'aquests gimnasos que justament estan adreçats a les dones refugiades. Llavors el que pretén aquest projecte és millorar la salut mental i proporcionar suport psicosocial a persones desplaçades a la ciutat d'Atenes i a la illa de Lesbos a través de l'esport. I realment el gènere sempre diuen que és un eix central perquè realment contribueix a l'apoderament, a la participació i a la formació d'aquestes dones per poder ser entrenadores. De fet, abans parlàvem també que és un dels projectes que teniu des de Ramassà, de poder donar de passar el llegat d'alguna manera. Llavors, la idea d'aquest projecte és augmentar la participació d'aquestes dones refugiades dins de l'entitat, llavors de manera que puguin practicar l'esport com també puguin estar en els diferents àmbits de la pràctica esportiva, també promoure el paper de les dones en posicions de lideratge, fent d'entrenadores, fent de coordinadores, estan en els llocs no com a usuàries, sinó com a líders, i després també crear un entorn familiar a través de la infraestructura de gimnàs. Llavors, a vegades els gimnasos estan molt pensats a la lògica masculina, llavors aquests gimnasos estan adaptats, fan reunions setmanals, mensuals, per poder veure quines són les necessitats i si realment els vestuaris, els lavabos, els diferents serveis que s'ofereixen des del gimnàs s'han d'adaptar. Llavors, després de l'execució d'aquest projecte, i de fet continua i el Fons continua donant suport, s'ha vist que realment hi ha punts forts molt notoris, com és el fet que les dones per la pràctica de l'esport fan una comunitat, el fet d'anar sempre a un lloc que coneixes a gent, abans comentaven també les companyes, que al final crea uns vincles i fa que tu et moguis i puguis tenir com aquesta xarxa que en un principi quan arribes a un lloc nou no entens,
Després també el fet de poder col·laborar amb ONGs, amb altres entitats locals que estan treballant en el mateix àmbit, també aporta informació sobre aquestes dones, sobre el context que estan visquent aquestes dones i quines són les realitats del moviment. I també el poder oferir una formació a les entrenadores, a les persones que donen les activitats esportives, perquè això també dona una sostenibilitat a llarg termini del projecte. Però tot i així sempre hi ha obstacles, sempre hi ha limitacions i de fet també s'ha comentat, hi ha moltes coses que s'han comentat, però realment el tema de la conciliació sempre és un gran què i el fet de... El limitant d'aquest projecte, per exemple, era el fet que no hi havia un servei de camporatge o un servei d'atenció a la infància de qualitat per a aquelles dones que eren mares i que volien practicar l'esport, que de fet ja m'han comentat per Vanessa que sí que ho poseu en pràctica i crec que és una molt bona praxis i realment facilita molt a les dones, ens facilita molt poder practicar esport i qualsevol altra activitat. I el fet també de vegades costa trobar com un equilibri a nivell de millores salarials o condicions de treball per donar estabilitat a aquests projectes que malgrat donen un molt bon impacte a la comunitat, a vegades el fet de tenir unes condicions econòmiques regulerinxis fa que costi aquesta sostenibilitat. Però tot i així això és un projecte que de fet valorem molt positivament des del Fons Català i que realment és molt interessant poder estar en taules així per poder conèixer altres perspectives i altres pràctiques de projectes que realment tenen un enfocament de gènere integrat. Muchas gracias por compartir este proyecto tan interesante. No lo conocía, así que gracias. Yo he aprendido un montón. Muchas gracias a todos los participantes de hoy. Para ir cerrando esta mesa, me gustaría invitaros a quien quiera, de un paso micro, a compartir alguna anécdota o experiencia personal que os haya marcado positivamente en vuestro camino laboral y concretamente si puede ser en el ámbito deportivo, ya sea a nivel laboral o a nivel personal, ya como cada uno quiera. ¿A quién le paso el micro? ¿Quién le apetece empezar? Bueno, hay muchos recuerdos y experiencias muy bonitas. Recuerdo que cuando yo empecé a jugar fútbol, y ahí cuando empezó con mis chicas, mis compañeras de equipo, y ahí todos vinieron muy tímidas, muy calladas, no hablaban. Pero cuando empezaron un gol y empezaron a reír, empezaron a abrazar, eso fue muy bonito. Y así, ese día me he pensado que la verdad que el fútbol cambia todo, cambia mi vida también. Así yo voy a cambiar de vida de ellos también. Por ejemplo, otro también, creo que experiencia muy bonita con Aitana Bonmati, que es también como una referente para nosotros, que estamos haciendo esta campaña de awareness como Football is Refugee. Eso ayudará este año más las mujeres refugiadas como nuestro equipo, tantas otras, para entrar en el mercado laboral. Pues cuando estaba con Aitana, los 3 meses como fue una privilegia y como yo pensaba que tú no se importa que tienes donde vienes, pero ahí es importante que tienes que compartir tu historia, tu experiencia, tienes al lado con una jugadora mundial. Eso fue alguna experiencia muy bonita que ya quería compartir con ustedes. Gracias. ¿Sí? No puedo explicar. Podríamos estar riendo rato. Os vamos riendo, ¿no? Explicaré fácil, y así además no hace falta. Pensad, tío, llevo en el mundo del fútbol, yo tenía un club muy pequeño y desde el presidente de Santa Coloma de Carral. En el 2006 me parece que era. Y por ejemplo, el presidente que se iba, que eso pasaba muy antes, se cabreó, cogió las llaves y me las tiró en la cabeza. Y cayó en la cabeza, ¿qué coño haces? Te lo metes y aquí se hablamos así. ¿Tú fots un fútbol de eso? Hostia, pues, bueno, entro en el campo de fútbol y el campo de fútbol que era de tierra, que era una chapa al presidente. Pues había 2 metros de hierbas y para empezar a trabajar, aún guardo en mi perfil de WhatsApp, tuve que comprar un quad
y cada día pasar el cuarto tindrá el campo en condiciones para poder jugar a fútbol. O sea que, y si queréis, pues tengo muchas, de turmas, no sé qué tú. Pues os explico un motivo fácil. He hecho el 2006, yo entro en una federación catalana de fútbol como directivo en el 2011 y este año 26. Llevo 14 años como directivo y tengo, pero así. Pero, lo mismo, como que me ha apuntado una, os lo dejo para vosotras, o para vosotras y para vosotros. Muchas, mejor dicho, de cada día. Y hoy quedará, la de hoy y la mañana, como anécdota. Bueno, yo he de decir que para mí no lo vivo como trabajadora, sino como voluntaria, porque esto lo hacemos como voluntarios, pero sí que nos lo tomamos como se merece, ¿no? Con toda la seriedad que se merece y el respeto. Y experiencias y anécdotas, podría decir que me llevo de cada evento, cada concentración que se hace desde la federación. No me podría quedar con una especial, tendría que elegir unas cuantas, pero sí que es verdad que también es verdad que lo he vivido no solamente como miembro de la federación, sino como ciudadana saharaui, y para mí es un orgullo y me parece súper emocionante ver cómo chicos y chicas de diferentes edades y diferentes disciplinas deportivas se dejan la piel practicando el deporte que conocen, pero sobre todo el objetivo principal que tienen es difundir su causa, ¿no? A través de ese deporte. Y si me tengo que quedar con alguna experiencia en especial, me quedaría con el partido que disputó la selección absoluta de fútbol en Argelia, lo emocionante que fue, lo que supuso para nosotros como pueblo, lo que sé que supone para ellos como jugadores, y otra, por supuesto, el primer partido que ha jugado la selección femenina de fútbol. Bé, és que m'acabo de recordar una cosa que realment és fa molts anys, però encara la tinc a la memòria i pensava que no tindria res, però m'acaba de venir. Jo vaig començar a treballar a l'ACNUR l'any 97. Si algú recorda o sabeu, hi va haver un genocidi a Guatemala molt cruel, dels anys 82 a 84. Aleshores van fugir alguns als Estats Units, van fugir a Mèxic uns 42.000, i aleshores amb el govern mexicà vam establir uns camps de refugiats, si algú coneixeu el Mèxic, a la península de Yucatán, de fet una mica entre Cancún i el sud, encara hi són perquè són pocs, hi ha 4 camps de refugiats. I vaig començar a treballar l'any 97. I aleshores un dia ens arriben 2 africans, que no sé, que han d'arribar i vosaltres sou l'ACNUR i si es podeu acollir. Aleshores hi havia guerra civil a Sierra Leona, és una guerra civil molt cruel, amb matxets, però va morir molta gent. Aquests 2 joves els havien mort la família i... Quina és la capital? A la capital es van embarcar en un vaixell perquè volien anar a Nigèria. I clar, al cap de 2 dies, Nigèria estava a Salcut i al cap de 2 dies se'ls acaba el menjar i què fem, no? I van sortir el capità i diu que estem a Mèxic. I jo no puc tornar perquè portem 3 dies al mitjà de l'Atlàntic. Clar, aleshores arriben a Mèxic al cap de no sé quan triga, potser una setmana, i es van deixar a Veracruz, que està a 2.000 quilòmetres de l'oficina nostra. I clar, no parlaven castellà, no parlaven cap llengua, i clar, comencen a preguntar on tenen què és el que fem, i aleshores es creuen amb algú que havia vingut d'aquella petita ciutat que es diu Quintana Roo, i diu, mira, allà hem vist que hi ha una oficina de l'ACNUR, aneu cap allà. I comencen a fer autostops, ells haguessin pogut anar a Ciutat de Mèxic, on té l'oficina gran, la nostra era petita. Aleshores van començar a fer entre autostop, demanar diners per agafar l'autobús, a cada 3 o 4 dies van arribar a Quintana Roo i allà els companys no parlaven anglès i em truquen a mi, que em pensi que està a 300 quilòmetres, escolta, vine que algú entrevistar aquesta gent. Allò va ser el meu primer cas de determinació de l'Estatut de Refugiat. Els vaig anar cap allà, els vam entrevistar i sí, són refugiats, demanem al govern perquè ells ens fem bastant de cas, els heu acollit com a refugiat legalment i es queden aquí. I què fem amb ells? Perquè no ni parlaven res. I aleshores, clar, el pressupost era molt petit i el van ficar al camp de refugiat. I aquells 2, que es deien Mohamed i Yusuf, fins avui me'n recordo, jugaven molt bé futbol. I aleshores, de fet, ells van començar a jugar a futbol i eren els que millor jugaven i els vam donar un salari molt petitet i van ser durant, penso que 6 mesos, després van escapar als Estats Units, però durant un any van ser els entrenadors de futbol dels refugiats de Guatemala, sense parlar llengua.
I aviam, és una mica molt rara, però aquestes coses passen. I penso, el més bonic, que de vegades ens oblidem, és la capacitat d'acollida de refugiats a refugiats. Fins i tot quan hi havia indígenes de Guatemala i gent que ni parlaven ni el mateix color de pell ni la mateixa història, però potser el fet que tots dos havien fugit d'una guerra molt cruel, jo la veritat és que no sé si en parlaven, però va ser el futbol el que els va unir. I això els va permetre fer una mica d'estalvis, després van marxar legalment als Estats Units, em van venir a apostar des de Chicago, gràcies per tot va molt bé, però va ser el futbol que ens va donar el futur. ¡Qué experiencia! ¡Wow! Muchas gracias por compartirlo. Y ahora sí que terminamos esta mesa redonda con la última pregunta y me gustaría irnos un poco al futuro, aunque siempre es difícil. Y me gustaría preguntaros cuáles son vuestros próximos pasos y qué esperanza tenéis en el futuro del fútbol como herramienta de inclusión social. Que creo que vamos por buen camino, pero ¿qué creéis? ¿Seguiremos así en el futuro? Si quieres empezar tú, ¿Sí es esta la pregunta? Sí. Bueno, pues desde Consagrando, como decía antes, lo que hacemos es acompañar proyectos, entonces, de hecho ya hemos acompañado otros proyectos que también utilizaban el deporte como herramienta y como fin, ¿no? de la inclusión o de, al final, como excusa, ¿no? Para movilizar otros muchos ámbitos. De hecho, aquí al ladito, ¿no? Estamos con handball a la escuela, en Senegal, si no me equivoco, en Terugu. Luego también, ¿no? A Ramasa estuvimos trabajando juntas durante un tiempo en Etetak, en Yaoundé, en Camerún. Y luego también en Egipto, de hecho, hemos estado acompañando a una entidad, la Rosena Mach, en la habilitación de un poliesportivo en Isaac Riyad. Y en realidad estamos como siempre abiertas y con los oídos súper despiertos a poder utilizar realmente el deporte como herramienta porque es lo que decía al principio, ¿no? O sea, al final naturalmente el deporte une personas, entonces ¿por qué no utilizarlo en contextos en los que pues esta red o este tejido no existe o está por desarrollar? Entonces pues eso, justamente de hecho hace unas semanas nos estaba contactando una entidad que tenemos mucho aprecio, ¿no? Que es la JAC, Associació de Joves Africans de Cataluña, que también tienen una idea de proyecto y estamos acompañándolos en la formulación, porque bueno, de la observación, ¿no? de un pueblo, de una comunidad en que ya se estaban dando estas sinergias de deporte, además mixto, ¿no? De manera natural. Entonces, qué menos, ¿no? Que poder acompañar estos procesos y eso, ¿no? Sobre todo si es algo que ya se está practicando desde la comunidad y realmente es como dar el empujón que quizás pues aún no está siendo posible, ¿no? Y eso, sobre todo, pues eso, cuando es deporte mixto y las mujeres también estamos implicadas porque realmente es importante, ¿no? También saber cuáles son nuestros ciclos, cuál es nuestra labor, ¿no? En el fútbol y nuestro potencial realmente. Nuestro futuro de masa seguramente sería más grande familiar, pero quiero contar como mujeres, como migrantes, como refugiadas encontrando discriminación. No se ve como mujeres tienen capaz, tienen sueños, se piensan que una persona viene de fuera y tiene que adaptarse y silencio. Y muchas mujeres que aquí vienen con traumas y, por ejemplo, hay muchas dificultades para aprender idioma, para encontrar un trabajo, una vivienda digna, ¿no? Son muchos temas que en campus también ya llevan esta atención, pero desconectar estos temas. Y ahí yo creo que, por ejemplo, yo he superado mis obstáculos, todos, casi, y ya creo que yo puedo ayudar a las mujeres, tanto mis compañeras, pero por ejemplo, del futuro de la masa creo que queremos seguir lanzando este proyecto inclusivo femenino, que es un corazón de nuestra ONG y queremos entrar más mujeres refugiadas en nuestro equipo, nuestro ONG y todo. Queremos hacer más formaciones, más salidas culturales, más
más reconocimiento tanto a nivel nacional, internacional también, y también queremos conseguir con ACNUR también tema de sensibilización, que estamos actualmente realizando charlas en institutos y queremos ir siguiendo con este tema también. A nivel personal quiero ser una líder, quiero ayudar a las mujeres, como yo, especialista de género, y quiero seguir luchando y creo que como fútbol cambió mi vida, yo quiero cambiar la vida de otras personas. La otra cosa quiero mencionar, que lo que más única en nuestro equipo, que no sé si Sahara tiene, pero nosotros tenemos una voluntaria que se llama Marina y ayuda a los niños ahí, que los madres traen sus niños, y le cuida y con mucho cariño y todo. Y agradecemos mucho a ti, Marina, tu trabajo. Considero que principalmente como mujeres, como personas refugiadas, como personas pertenecientes a todos estos proyectos, nuestro principal objetivo es seguir cultivando la resiliencia en los corazones de todas las personas que hacemos parte de cada uno de estos proyectos, porque considero que eso es lo que nos está moviendo la vida y nos permite hoy estar aquí, transformando nuestras vidas, tanto de los que pertenecemos en todos los ámbitos de cada uno de los proyectos, porque eso nos hace crecer y tenemos que hacer que esta resiliencia siga creciendo en los corazones de muchas más personas. Aviam, per part meva, he de ser molt sincer, hem parlat abans de, penso que Nacions Unides i el món humanitari i l'ACNUR estan en dos moments més difícils des de l'any 45, això no se li amaga a ningú. De fet, si avui no hi ha cap representant, perquè jo treballo amb l'ACNUR central, diguem-ne, de Ginebra, si no hi ha cap representant de l'ACNUR de Madrid és perquè no estem viatjant, perquè no hi ha diners. Perquè els diners, diguem-ne, els viatges s'han de dedicar als projectes. La crisi econòmica afectant a tots molt. Aviam, ells em van trucar fa un parell de setmanes i em van dir, escolta, aviam si pots anar perquè és molt important, perquè el projecte l'estem recolzant. I a banda, jo conec bastant bé la representant a Madrid, Gloria O'Hara, que de fet vaig conèixer a Mèxic l'any 97, una mica la mateixa època, quan vaig conèixer el Mohamed El-Yusuf de Sierra Leona, i l'equip, diguem-ne, que s'ocupa dels esports, l'Edelmira, que porta una mica més de temps, la Cristina Borrell, que és una mica més nova i és una salutacions de tots ells, i vaja, sé que tenen moltíssim interès, i a banda una cosa que és encara potser més important és quan, en particular l'ACNUR, nosaltres penso que ens preguem de ser una entitat, Nacions Unides, però bastant propera a la societat civil i a les iniciatives de base, i això és importantíssim, penso que això no ho perdem mai. I de fet, quan hi ha, com dir-ne, menys capacitat de fer coses directament, es torna encara més important recolzar aquest tipus d'iniciatives on, com he dit abans, que penso que és el que s'està veient, estem ajudant els refugiats a ajudar també els refugiats. I això és el més important perquè ells són els que entenen, diguem-ne, quin tipus de problemàtiques hi ha i de vegades només necessiten una mica de reconeixement, de recolzament perquè es puguin ajudar ells mateixos. I això no ho perdem mai. Es la última pregunta, ¿no? Broma, siempre estoy de broma, no sé por qué. Confirmar una cosa que desde dicho me he pensado, que sí que la Asociación Esportiva Rabassà és l'única entitat, l'únic club, que és ONG, que abans ho heu dit i no hi havia pensat, i sí que és l'únic club de fútbol de Catalunya, pues todo. Esperanzas, porque la pregunta es esperanzas en el mundo del fútbol, muy fácil. Esperanzas, digo, muchas, y aparte de los premios oficiales que lo han explicado, yo sí que desde aquí quiero agradecer mucho y yo me implico con ellos, con los que están aquí, y yo también actúo igual, que yo podría dar un fuerte aplauso a tots els que teniu de voluntaris i les entitats i la gent que ho fan sense cap ànim de lucre i de forma totalment altruista. Per tant, és pels que fem voluntàriament. Desde la Federación, la intención
intención, o sea, el camino recorrido es corto, pero la intención es seguir creciendo como entidad y reforzar todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Tenemos muchos objetivos, muchos proyectos en mente y la intención es convertirlo en una realidad. Principalmente diría que el tema de reforzar las selecciones que ya existen, seguir aumentando a medida que sea posible. También darles esa oportunidad a chicos y chicas que puedan representar a su causa y a su pueblo practicando el deporte que más les gusta. También un tema que nos parece súper importante y que intentamos llevar de manera paralela a todo lo que realizamos en la diáspora y son los proyectos de cooperación en los campamentos de refugiados saharauis. Y a nivel personal también nuestra intención es intentar aportar herramientas a todas las personas que participan, ya sean deportistas o incluso el personal que está como voluntario en la federación, herramientas de empoderamiento a nivel individual y también a nivel colectivo, porque al final nuestro lema es más que deporte es una causa y no es algo que solamente englobe a los que formamos parte de la federación, sino que engloba a todo el pueblo saharaui. Muchas gracias a todos, de verdad, por participar. Ya habéis visto que ha sido una mesa de nivel. Ya hemos visto que existen y se pueden hacer muchas cosas para trabajar por y para personas refugiadas, que el deporte es una herramienta muy potente si se utiliza bien, sobre todo el fútbol. Ya habéis visto que el fútbol es el lenguaje, o sea, es un lenguaje universal y se puede utilizar en una herramienta que, bueno, lo habéis visto aquí en primera persona. Y doy espacio también para este ratito que nos queda de 4 o 5 minutos. Si alguien quiere hacer una pregunta a los ponentes, me bajo. Sí. Hola. No era una pregunta, yo solo quería daros las gracias a todos y todas, pero especialmente a las mujeres que jugáis a fútbol, porque creo que realmente dejáis un legado y aportáis un impacto en la sociedad súper importante, porque sois referentes. Porque no es lo mismo entrenar que no entrenar, no es lo mismo hacer equipo que no hacer equipo, no es lo mismo ganar todas juntas o perder todas juntas que no hacerlo. Y creo que esto es algo que durante muchos años no hemos podido hacer las mujeres, y no es casual, porque esto nos da mucha fuerza. Y es un poco la resiliencia de la que hablabas tú hace un rato, y un poco todo lo que habéis hablado todas y todos. Por suerte yo creo que ahora muchos y muchas queremos esta igualdad, pero para mí esto es un paso de gigante en la igualdad de género, por la vía práctica. Es decir, viéndoos jugar, impactáis y creáis referentes. Entonces yo creo que más allá de ser o no ser refugiadas, sois mujeres que jugáis a fútbol, que sabéis perder, que sabéis ganar, que os sabéis esforzar, que sabéis trabajar en equipo, que sabéis luchar, y para mí esto es mucho. Con lo cual, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Pues cerramos la mesa redonda. Nos vamos a hacer una foto todos juntos, así que nos bajéis por fin.